los pasajes que acabamos de leer en lo que es el libro de Hebreos, hermano, si usted ha estudiado acerca del libro de Hebreos, se dará cuenta que no existe otro libro con el cual los versículos a lo largo de cómo se desarrolla este libro conecta perfectamente casi con todo el Pentateuco, lo que son los primeros 5 de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Porque hace referencia a varios personajes conocidos como los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Entonces, el propósito principal del libro era demostrar en los primeros 10 capítulos la superioridad de Cristo, aquel que es el autor y consumador de la fe. Que Jesucristo es mayor que los sacerdotes. Él cumplió con la ley. Él es el cumplimiento de la ley. No solamente demostrar esto, sino también animar. El propósito de la carta era animar a los creyentes débiles y vacilantes a creer y a madurar en la fe por la situación que en aquel entonces se veía a la puerta de la esquina. ¿Cuál era la situación que estaban pasando? Bueno, estaba a punto de entrar, o ya estaba, el reinado de lo que fue ese emperador Nerón. Si usted ha oído acerca de la historia de Nerón, este emperador fue uno de los más ruines y crueles y despiadados que ha tenido en la historia. La persecución se veía a la vuelta de la esquina. Entonces la epístola se dice que fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. Y el autor, quienes mayormente lo atribuyen a que fue el apóstol Pablo, en los versículos 32 al 35, si puede seguirme con su vista, ahí en el capítulo 10, versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Podemos ver aquí, hermanos, que las circunstancias por las que estaba pasando en aquel entonces los cristianos esparcidos a causa de la persecución no era nada fácil. Había situaciones donde había una persecución, y fíjese la palabra que usa aquí: eran espectáculo de los demás. Versículo 34 dice: de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces el apóstol Pablo estaba animando entonces a los creyentes en aquel entonces que habían sido esparcidos, no se podían quedar en un solo lugar, la persecución estaba fuerte, estaban pasando por momentos difíciles, lo cual los llevó a perder esa confianza, por lo cual dice en el versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra ¿qué? Vuestra confianza, que tiene grande galardón. Estaban pasando por momentos difíciles y estaban perdiendo confianza en Dios. Y Pablo les aclara: hey, no pierdas tu confianza. Tu confianza tiene grande galardón. Y al llegar al versículo 36 nos hace mención de lo que quisiera hablar en esta tarde: la importancia de la paciencia. Fíjese lo que dice el versículo 36: porque os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuán importante, hermano, es la paciencia en nuestras vidas. Cuán importante es ser paciente, aprender a esperar en Dios. También se define como la capacidad, la paciencia se define como calma o tranquilidad para esperar. Si usted busca paciencia, van a salir varias definiciones. Una de ellas es la calma o tranquilidad para esperar. Otra definición de paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Paciencia. Quisiera en esta tarde ver en primer lugar ahí en sus notas, número 1,
La paciencia es una necesidad. La paciencia es una necesidad. Antes de ver los siguientes puntos, quisiera aclarar, hermano, que no podemos ver otro concepto de la paciencia si no lo vemos como una necesidad. Una necesidad tal cual usted y yo necesitamos para salir adelante en nuestras vidas. ¿Qué sería muchas veces cuando no obtenemos lo que queremos al momento que queremos? ¿Cómo sería nuestra persona cuando queremos muchas veces aquellas cosas al momento que lo queremos? Imagínese tener su certificado de primaria, su certificado de secundaria sin haber cursado. Simplemente sabe que vengo por mi certificado. No hubo una paciencia, no hubo un proceso. Hermanos, cuando un cristiano carece de paciencia, su confianza se comienza a perder. Cuando un cristiano carece de paciencia, su confianza comienza a perder. Fíjese el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Después de animar en el versículo 35, Pablo dice el por qué muchas veces no confiamos y la razón es por la que no tenemos paciencia. Entonces decíamos que el primer punto era una necesidad. Tenemos que ver la paciencia como una necesidad. Paciencia no es algo, hermanos, que lo cual tenemos por naturaleza. No es que nos van a hacer paciencia por naturaleza y por arte de magia. A propósito, necesitamos ser pacientes. Pero no vamos a ser pacientes si no reconocemos verdaderamente, primeramente, que la paciencia es una necesidad. Pablo le decía, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué? Porque es necesaria la paciencia. Y Pablo le dice a los cristianos por qué es necesaria la paciencia. Y acaba de explicar acerca de que cristianos habían perdido su confianza. Ellos muchos de ellos a lo mejor quizás habían tirado la toalla, se habían vuelto al mundo, se habían desanimado, quizás habían negado su fe. Había muchas circunstancias por las cuales estaba pasando los cristianos. Y les anima aquí el escritor, les anima para no perder la confianza, necesitamos ser pacientes. No es por algo, hermano, que Gálatas en capítulo 5, versículo 23, nos describe el fruto del Espíritu y uno de ellos es la paciencia. Pues el fruto del Espíritu, dice la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia. Curioso, contrario a lo que vivimos muchas veces en nuestros días, que muchas veces no hay un caminar en el Espíritu, y por eso es que muchas veces tenemos la mala fama de ser impacientes y queriendo las cosas a nuestro tiempo. Nos encontramos impacientes en la vida cristiana, haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Y la razón principal es que nos encontramos tanto en la carne y que nos impacientamos y hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Pero ¿por qué necesitamos la paciencia? ¿Por qué la necesitamos? Vean ahí punto A, para hacer la voluntad de Dios. Versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo que hecho la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios simplemente, hermano, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, leamos la Biblia, leamos su palabra. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, en la Biblia existen varias referencias que una y otra vez nos dice que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Que sus mandamientos no son gravosos. Dijo Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces, hermanos, tenemos a batallar con impaciencia cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por la impaciencia. Necesitamos, hermanos, paciencia para hacer la voluntad de Dios.
Tomamos decisiones muchas veces que no deberíamos tomar, y Pablo le dice, después de hacernos entender que necesitamos la paciencia, inmediatamente queda por implícito, porque habiendo hecho ¿la qué? La voluntad de Dios. Un cristiano que está completamente en la voluntad de Dios es un cristiano que es paciente. Un cristiano que está completamente en la voluntad de Dios es un cristiano paciente. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en la voluntad de Dios y no en su propio tiempo. ¿Cuántos cristianos, hermano, le llega a la mente a usted en esta noche alejados de la voluntad de Dios solo porque no tuvieron paciencia? Romanos 12:2 nos aclara y nos dice, ahí están sus notas: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente, hermano, necesitamos paciencia para hacer la voluntad de Dios, necesitamos paciencia, punto B, para obtener las promesas de Dios. Dice en Hebreos, unos capítulos atrás, Hebreos capítulo 6, ahí están sus notas. Hebreos 6, del 13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hablando acerca de Abraham, fíjese lo que dice: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo ¿qué? Esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, la Biblia está llena de promesas para usted y yo. Dios nos promete muchas bendiciones. Y se toma paciencia en la vida cristiana para que podamos abrazar aquellas promesas. ¿Cuántos cristianos ajenos a las promesas de Dios solo por impacientes? Si algo es cierto, hermano, es que Dios quiere bendecirnos. Si algo es verdad, es que Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir mi vida y quiere bendecir su camino. Pero necesitamos paciencia. La bendición de Dios se alcanza, hermano, cuando aprendemos a ser pacientes, lo cual nos lleva al siguiente punto. Vea número 2, la paciencia. Decía yo al principio que la paciencia es la capacidad. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Si hay algo cierto, hermano, es que la paciencia nos va a capacitar. Número 2, nos capacita para esperar. La paciencia nos capacita, nos prepara para esperar. Las cosas por las cuales los cristianos de aquel entonces estaban pasando los llevaba a dudar del regreso de Cristo. Vean, fíjense el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Quizás en aquel entonces los cristianos estaban con que ya pasó mucho tiempo y el Señor Jesús no regresa. Hermano, ya han pasado más de 2000 años. El Señor no ha regresado, pero Él lo prometió. Es curioso que usa la palabra poquito. ¿Qué es lo que dice? 37. Porque aún un qué? Un poquito. El que ha de venir. Y usa otra palabra. ¿Y no qué? No tardará. Nos encanta, hermanos, nos agradan esas palabras. Nos falta poquito. No tardo, no va a tardar. Y ya han pasado, hermanos, ya más de 2000 años desde que Jesucristo había anunciado su regreso. Jesucristo no ha venido. Luego usa otra palabra interesante, que no tardará. Hermanos, como vimos al principio, la paciencia, como les decía, es la tranquilidad para esperar. A no todos nos gusta esperar. Hay una fila, el pie se empieza a mover, empezamos a ver el reloj, como que la carne comienza a salir.
Porque por naturaleza nosotros como seres humanos no somos pacientes. Vivimos para el hoy y vivimos para el ya. ¿Quién no se desespera cuando están enviando un mensaje y luego no le responden? Ay, este hermano no me responde. Peor aún cuando lo dejan en visto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos impacientes. Salmo 62:8 nos aclara: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué grandiosas las promesas del Señor. Dice, esperad en Él en todo tiempo. La Biblia dice que debemos esperar en Él en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Y al parecer que esa promesa, la cual los cristianos estaban esperando, no se cumplió y esa generación ya no está. Pero supongamos que pudiéramos tener una carta de aquella generación. Yo estoy seguro que aquellos todavía nos dirían, espera un poquito, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vean punto A. Nos capacita para esperar ¿en qué? Punto A, esperar en las promesas de Dios. Quizás esto suena, hermanos, muy repetitivo, pero cuando ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, nos daremos cuenta de que vale la pena. Nos vamos a dar cuenta de que vale la pena esperar en las promesas de Dios. 1 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Fíjese las palabras que usa aquí Pedro. Preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia nos dice que Él nos tiene grandiosas y ¿qué, hermano? Y preciosas promesas, las cuales nos hicieron participar en la naturaleza misma de Dios. Esa naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza divina? ¿Qué parte de nosotros podemos llamarle que es algo divino? Hermanos, cuando nosotros somos salvos, inmediatamente el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nuestro corazón. Nos hizo ser partícipes de la naturaleza divina. Y enseguida nos dice por qué. Habiendo huido de qué? De la corrupción que hay en ¿dónde? En el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, si usted y yo no vivimos conforme a la naturaleza divina que es el Espíritu Santo, si no andamos en un caminar sin la llenura del Espíritu, es muy probable que la causa que andemos tan apáticos en nuestra vida cristiana es el hecho de que andamos en nuestra carne y andamos en las concupiscencias de este mundo, la cual menciona en este versículo. Tenemos la naturaleza divina, amén. Tenemos el Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces ya no nos emociona el hecho de que un alma sea salva. ¿Alguien tomó la decisión de ser salvo? Gloria a Dios. Ah, sí, alguien tomó la decisión. Ay, toma el número. ¿Y qué va a pasar con él? No, pues no sé, ya fue salvo. Hermanos, tenemos la naturaleza divina. Ya no nos mueve, ya no nos emociona el hecho de que Dios nos promete coronas y galardones en el cielo. Nos promete bendecirnos. Y sabe que ese simplemente, y eso simplemente, hermano, es un reflejo de cómo nuestra vida está conformada a los deseos de este mundo. Ya los deseos que teníamos para Dios al momento de ser salvos, ya esos deseos pasaron. Sí está el Espíritu Santo, pero sabe que muchas veces lo contristamos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el sello.
de la promesa. El que esté el Espíritu Santo habitando en este cuerpo, en este templo, el cual lo llama la Biblia, es una promesa de que un día estaremos en la presencia de Dios. No solamente esperar en las promesas de Dios. Punto B. Nos capacita para esperar en el tiempo de Dios. Dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no ¿qué? Y no tardará. Los cristianos estaban perdiendo la esperanza por las circunstancias que estaban sucediendo, a tal grado que el autor del libro les escribe esa epístola diciéndoles que solamente un poquito más, no va a tardar el Señor. Hermano, esperar en el tiempo de Dios nunca podemos compararlo con nuestro tiempo. Debemos entender que Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Dios no está obligado a hacer las cosas a nuestro tiempo. Él habita en la eternidad. ¿Y por qué entonces usan estas dos palabras, poquito y no tardará? Vean 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente ¿y qué? Y eterno peso de gloria. Vean cómo lo llama Corintios. ¿Leve qué? Tribulación momentánea. Por un momento. Ay, hermanos, que yo no tengo años pasando por esta situación. Es momentánea. Comparado a la eternidad es momentáneo. Porque Dios habita en la eternidad. La Biblia también nos dice que hay una leve tribulación. Cuando le ponemos la balanza, estamos el peso de nuestra leve tribulación y ponemos del otro lado el peso de la eternidad, hermano, es mucha la diferencia. Produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. La Biblia también nos dice que hay una leve tribulación, hermanos, es decir, lo que nosotros pasemos en la tierra es poquito comparado a toda la eternidad que nos espera. Esperar en el tiempo de Dios, hermanos, nos da a nosotros la confianza en que Él tiene el control, porque Él es eterno. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en su vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero recuerde, anímese, es poquito. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia, hermano, nos capacita a esperar en el tiempo de Dios. La clave es aprender a esperar. Pero no vamos a esperar hasta que primeramente, como le decía al principio, no veamos la paciencia como una necesidad. Quizá hemos estado orando por alguna petición que no hemos tenido respuesta, y aunque parezca que no hay nada a la vista, podemos confiar en la foto grande que Dios siempre tiene un propósito eterno. Los propósitos de Dios, hermano, entienda, son eternos. No solamente, hermano, la paciencia es una necesidad, no solamente la paciencia nos capacita a esperar. Vea número 3. La paciencia nos capacita a vivir. Vea el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Después de que el autor del libro después de animarlos, el autor del libro enseguida les dice a los cristianos que el justo vivirá por fe. Curiosamente, hermano, 2 versículos más adelante, si usted va ya en el capítulo 11, nos demuestra y nos describe lo que es esta fe.
Versículo 11:1, ahí están sus notas, y si lo quiere leer enseguida, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La paciencia, hermano, nos capacita a vivir en dos maneras. Punto A, nos capacita a vivir en certeza. Dice el versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hermanos, aquí la palabra certeza da el sentido de algo asegurado, algo que está sostenido. Nuestra vida se debería caracterizar por una vida de fe. Amén. Nuestra vida se debería caracterizar por una vida de fe. Gloria a Dios, hermanos, que nuestro objeto de fe no es una estatua, no es una pintura, no son los billetes, no es una carrera, no es el prestigio, es Dios mismo. Debería ser Dios mismo. Nuestro objeto de fe, hermanos, es un Dios vivo y verdadero en el cual podemos confiar. En Romanos nos dice que la fe proviene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermano, usted no espere tener fe si no está leyendo la Biblia. No espere que haga crecer su fe si no tenemos un compromiso con este libro. Aquella misma palabra la cual Pedro nos dice que es la palabra profética más segura. Certeza es algo seguro. Dios nunca intentó, hermano, que nuestra vida fuera una vida insegura. Es por eso que muchas veces no tomamos buenas decisiones, porque no estamos seguros de lo que queremos. ¿Y cuántos cristianos viven sin una certeza, una vida insegura, solo por el hecho de no tener un compromiso con este libro? Porque hemos llegado hasta donde hemos llegado. Recuerde, usted es el resultado de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Y cuando alguien vive por fe, es porque vive seguro de lo que cree. Hermano, ¿usted está seguro de lo que cree? No solamente vivir en certeza. Punto B, sigamos leyendo el versículo de Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y la qué? Convicción de lo que no se ve. En toda la Biblia, ya en una traducción de español, solamente encontramos la palabra convicción en este versículo. Según su significado de convicción, del griego, se refiere a una prueba, algo que demuestra, una evidencia. Es una convicción. Como cristianos, nuestra manera de vivir va a evidenciar lo que verdaderamente usted y yo creemos. ¿Sabe por qué batallamos con impaciencia? Porque verdaderamente muchas veces no creemos todo lo que dice la Biblia. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. No es que tanto decimos de lo que creemos, que tanto vivimos es lo que cuenta de lo que creemos. Podemos saber mucha doctrina, podemos saber todos los libros de la Biblia, podemos saber todas las trompetas de Apocalipsis, todos los jueces, todas las ciudades exactamente, y que las 70 semanas de Daniel. Si usted no vive lo que cree, de nada sirve el conocimiento. El escritor del libro comienza a describir lo que los personajes hicieron, no lo que dijeron. Si usted, este versículo de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una introducción a lo que está a punto de describir el escritor de Hebreos. Y está a punto de hicieron, no dijeron lo que eran.
Cuando tenemos, hermano, una vida de convicciones, aquellas convicciones que verdaderamente usted y yo creemos y las practicamos, se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir. Es importante, hermano, tener convicciones. Es importante verdaderamente el practicar lo que usted y yo verdaderamente creemos. Decía el pastor Salazar, Ezequiel Salazar decía, si tu creencia no afecta lo que tú haces, entonces no es cierto que lo crees. Si tu creencia no afecta tus acciones, entonces no es cierto que lo crees. ¿Creemos que Dios va a dar su fruto a su tiempo cuando evangelizamos? Amén. Deberíamos hacerlo. ¿Creemos que Dios derramará bendiciones al momento de diezmar? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo cree? Nuestra fe, hermano, va a demostrar la manera en que vivimos. Y por eso el escritor aquí les anima, mas el justo vivirá por fe. Lo cual nos lleva al siguiente punto, hermano. Número 4, la fe no solamente es una necesidad, la fe nos capacita a esperar, nos capacita a vivir. Punto 4, y con esto termino. La fe nos capacita a proseguir. La paciencia, nos capacita a proseguir. Vamos al versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algo que menciona el versículo 38 el escritor aquí. Y si retrocediere, si acaso retrocediere, dando a entender que en aquel tiempo hubo creyentes que retrocedieron. Y es entendible por la persecución que estaban pasando, por el desánimo que llegó a sus vidas. Dice, y si retrocediere. Quizás cristianos de aquel entonces tiraron la toalla, se fueron al mundo, quizás ya no siguieron adelante, y el escritor nos dice la potente frase que empieza el versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cristianos retrocedieron? Sí. Pero nosotros no somos los que retroceden. Dice el canto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Nosotros no volvemos atrás. Nosotros no regresamos a la perdición. Nosotros proseguimos. Sea la situación, hermano, que nos encontremos, la situación, el problema, recuerden que siempre recuerden, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Y cuando hay paciencia, hermano, nosotros continuamos. Cuando hay paciencia, nosotros aprendemos a esperar. Cuando hay paciencia, nosotros aprendemos a no retroceder. Porque nosotros no somos los que retrocedemos. En el mismo libro de Hebreos, el escritor, después de describir mucho de los que hicieron los héroes de la fe, en el capítulo 12 de Hebreos, en el mismo libro, 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso genera una pregunta: ¿cómo debemos proseguir? Vean punto A. Debemos proseguir enfocados. Proseguir enfocados. La paciencia nos va a capacitar a proseguir, a correr con un enfoque. Y el escritor de Hebreos usa aquí este ejemplo. Puestos los ojos
¿En quién? En Jesús. Nosotros en el versículo 12 y en el siguiente versículo de Hebreos 12, capítulo 2, no están sus notas, pero si usted sigue leyendo después del versículo 1, versículo dice, puestos los ojos ¿en qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si no hay un enfoque en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correr a la y se va. Si no hay un enfoque en nuestra vida, vamos a vivir una vida a la y se va. Vamos a poner la mirada en cómo corren los demás. Hermano, si usted ve las carreras, si usted ha visto los que corren los 300 metros, o no sé cuántos metros corren, pero ellos no se están fijando si los corredores tienen tenis de marca o no. Ellos no se fijan si está en el momento, qué color de camiseta es. El corredor está enfocado. Cuando se corre una carrera, los atletas no se fijan en aquello que es mínimo. Ellos tienen un objetivo, es el llegar. Por eso nos dice, puestos los ojos en Jesús. No solamente proseguir enfocados. Punto B. Y último, proseguir a la meta. La paciencia nos va a capacitar a proseguir. ¿Cuántos cristianos ya no están en las cosas de Dios? ¿Cuántos cristianos ya tiraron la toalla? Quizás usted en esta noche está a punto de tirar la toalla. Pero recuerde, nosotros no somos de los que retrocedemos. Proseguir a la meta. Filipenses 3:14, un versículo muy conocido, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una pregunta, hermano. ¿Usted vive con un enfoque de proseguir a la meta? ¿Nuestra vida tiene un propósito? ¿Tendrá un enfoque? ¿O vivimos a la y se va? Si Dios me bendice, qué bien, si no, qué bueno. Vamos a ir a la iglesia el domingo a ver si Dios me habla. Si Dios no me habla, pues qué bueno. Al cabo es que no hay propósito. Al cabo es que tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando quitamos, hermano, nuestro objetivo de proseguir a la meta, es ahí cuando perdemos un propósito. Y cuando no hay un propósito, ¿sabe qué? Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando su vida no hay un propósito. Porque Dios no nos salvó simplemente para ir al cielo. Si fuera así, ¿por qué no nos llevó? Dios nos salvó con un propósito. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quizás creyentes retrocedieron por la presión. En aquel entonces la situación era difícil. Usted no se imagina. ¿Alguien ha padecido persecución alguna vez aquí? Yo creo que no. Pero solamente imagínense la presión social que habían tenido. La persecución era fuerte. Había razón por la cual negar la fe, sí, humanamente hablando, carnalmente hablando. Pero ellos tenían la mirada puesta en el galardón. Ellos tenían un propósito. El versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sabe algo que le espera cuando un cristiano retrocede? Perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Solo es un poquito, hermano.
Importancia de tener paciencia. Repito, la paciencia es una necesidad. La paciencia nos capacita a esperar. La paciencia nos capacita a vivir. Y la paciencia nos capacita a proseguir. Vamos a orar.